Por favor, esta es segunda llamada. La función está por comenzar. Les sugerimos tomar asiento y ponerse cómodo. Quítate las chanclas, saca las ventanas y pongámonos a echar el chal Entre butacas. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a su podcast Entre Butacas. ¿Cómo estás, Gus? Bien, bien, aquí. Con un poquito de frío, pero ahí estamos, ya son días lluviosos. Está cañón el frío acá en la Ciudad de México. Hoy estoy aquí y me muero de frío, la verdad. Me había Bueno, desacostumbrado, pero está rico el frío, lo extraño, la verdad. sí. No está frío como otros días, pero sí está fresco. Pero bien, aprovechando porque los días que hace mucho calor está insoportable. Imagínate que yo estoy allá, hace calor de 38, a veces de 40 grados, entonces está cañón. Y después de una pausa que tuvimos ahí por complicaciones de agenda, pero pues estamos de vuelta y con todas las ganas, ¿no? Sí, justo. Y queriendo pues retomar un poquito el seguir conociendo gente que a lo mejor nos ha marcado de alguna manera, ¿no? O nos ha llevado por nuevos caminos. Entonces, pues vamos a darle para poder presentar a la invitada de hoy, que, que creo que será una muy nutrida conversación. La verdad es que sí, yo de verdad estoy muy emocionado. Creo que lo decimos cada podcast, pero eh, Ya ni nos van a creer, pero es real. Pero la verdad es que nos emociona recibir a cada invitado porque al leer su trayectoria y al leer todo su expertise en lo que han hecho en la danza, pues la verdad uno se siente emocionado de conocer su historia y de conocer qué pueden contarnos y transmitirnos que al final nos motive a nosotros que estamos dedicándonos a la danza o a los que se quieren dedicar a la danza a seguir por este camino que deja muchas satisfacciones, ¿no? Entonces, pues si me permites, Gus, presentarla. Sí, claro. Ella es profesora titular de medio tiempo en la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, titulada como licenciada en la enseñanza de la danza de la misma institución. Tiene una maestría en docencia y administración de la educación superior en el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México en 2007. Es maestrante en espera de examen de grado de proyectos inclusivos en artes por la misma institución. Especialidad en lenguaje de la danza, Language of Dance, por el Language of Dance Center of Londres en 2006. Certificación en educación somática por el Body Mind Movement Center en 2018. También tiene unos cursos importantes como la especialización de análisis del movimiento como entrenamiento del esfuerzo 1, 2 y 3 y coreología aplicada y entrenamiento del esfuerzo de Laban. Prácticas avanzadas y esfuerzos incompletos entre los años 2010 y 2016. También es participante en reuniones académicas de validación de los exámenes nacionales de conocimientos y habilidades docentes para la danza por parte del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Es instructora en el curso de formación para maestros en el lenguaje de la danza 1 y 2 en 2013 y 2015. Tiene cargos honoríficos como la coordinación del Colegio de Danza Española de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello de 2005 a 2017 y coordinación de la licenciatura en danza opción multidisciplinar en la Academia de la Danza Mexicana entre los años 2017 y 2018. Pues con gusto recibimos a Luz Karime Ruiz Díaz. Aplausos. Bienvenida, maestra. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Qué gusto tenerla aquí, qué placer que haya aceptado nuestra invitación para echar el chal aquí un rato en este día. Gracias a ustedes por invitarme. No, pues vamos a entrar de lleno porque algo que nos caracteriza en este programa es que el tiempo se nos va como agua. Entonces, eh,
voy a pecar de grosero, pero puedo llamarle Karime solamente, maestra, para ir agarrando mayor confianza. Ok, Claro gracias. que sí, con gusto. Karime, cuéntanos, ¿cómo llega la danza a tu vida? Y aparte de cómo llega, ¿qué significa para ti la danza? Uf, pues la danza llegó a mi vida porque cuando era yo chica, alguna vez mi mamá me llevó a ver el Lago de los Cisnes. Entonces, pues yo me enamoré de esa puesta en escena, ¿no? Fue un impacto para mí poder ver esos cuerpos en el escenario y poder apreciarlos en movimiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues yo insistí en que quería clases de danza y que quería estudiar y que, bueno, entonces, pues transité como por varias academias particulares en donde, pues básicamente aprendí un poco de técnica Graham, un poco de danza clásica y así hasta que llegué a la Nelly. En la Nelly, en ese entonces, aceptaban a niñas desde los 9 años. Ok. Entonces, pues eso, sacaron mis papás mi ficha, presenté el examen, me quedé y en ese entonces, pues era un plan de estudios de 8 años, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, me quedé ahí, empecé a estudiar, pero a la mitad cambió el plan de estudios y finalmente terminó siendo de 9 años, ¿no? Y pues desde ahí no he parado. Estudié 9 años en la Nelly e inmediatamente, bueno, estudié 9 años, un año de servicio social e inmediatamente me contrataron. Entonces de Ok. ahí pues empecé a dar clases con niñas chiquitas en un método de iniciación a la danza. Después cambió el plan, bueno, seguía el plan de estudios de las niñas chiquitas de iniciación a la danza y había a la par otro de nivel medio superior para jóvenes. Poco a poco me fueron introduciendo también al de jóvenes Joven. y después se convirtió en licenciatura y pues es en el que he seguido pues dando clases y aprendiendo también. Sí, claro, Claro. bien Y dicen que nunca en- se deja de aprender, ¿no? Así es, totalmente, jamás, 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 porque materia que he dado, materia que me he tenido que preparar, que he tenido que tomar cursos, que he tenido que, pues, claro. ver otras opciones también por fuera para seguir aprendiendo y pues para poder estar al frente, ¿no? De cada materia que doy. Claro. Sí, exacto. ¿Y en qué momento, o no sé si le pasó, que decidió dedicarse de lleno o la vida misma le fue indicando el camino y la absorbió por completo la danza y ya no hubo ni para dónde hacerse o decidió en algún momento tal vez dejarlo y dedicarse a lo que por allá afuera llaman como una carrera normal, ¿no? No sé si le llegó a pasar o definitivamente la danza la absorbió y fue lo que la llenó y la motivó a seguir y a seguir. Pues lo dijiste muy bien, la danza me absorbió o la enseñanza de la danza me absorbió. Eh, Desde que egresé, pues en realidad tuve mucha suerte. No nada más trabajé o he trabajado en la Nelly, he trabajado pues en muchos lugares, ¿no? En universidades privadas, en escuelas particulares con niños, en academias particulares. Em, entonces, como que dentro de este mundo he ido como encontrando
diferentes poblaciones a las cuales les he podido dar clases y al final pues eso me absorbió como el trabajo, ¿no? Y el gusto por estar ahí. Entonces, que yo recuerde, la verdad es que no creo que haya querido huir en algún momento. Okay. Más bien he querido como seguir y como estar siempre vigente, ¿no? De repente he bailado como en algún grupo o de repente en algún escenario o algo así, pero básicamente mi función ha sido la enseñanza. Ok. Y me surge ahorita también otra cuestión, hablando de esto de la absorción de la danza y demás. Me queda como una duda de cuál fue como la orientación que estudió, si fue danza española o fue en algún momento otra formación con la que egresó de la Nelly, o en qué momento se dedicó a la danza española. Pues mira, el plan de estudios en el que yo empecé a estudiar se llamaba Profesional en Educación Dancística. Ese plan de estudios era enfocado a todo. Llevábamos danza clásica, danza folclórica, danza española, danza contemporánea y pues materias complementarias como danzas internacionales, música, teatro, dibujo, historia de la danza, ¿no? Como Claro. justo cuando yo estoy a la mitad de la carrera es cuando se convierte en un plan de licenciatura. Así lo cuento un poco resumido, porque es un proceso largo. Sí, largo. Claro. Pero bueno, justo a la mitad se transforma en licenciatura y nos piden que nos especialicemos en danza folclórica o en danza española. Entonces mi generación escogió danza española. Sin embargo, no dejaron de darnos todo lo demás. O sea, seguimos con danza clásica, con danza folclórica, con danza contemporánea, como base, ¿no? Una vez que yo egreso, pues empecé a dar clases con niñas chiquitas, bueno, con niños, era para niños, niñas y niños, pero había niñas, entonces pues Sí. me quedé como en el plan de iniciación a la danza para niños, aprendí mucho de ahí y eso me fue como abriendo otras puertas, por ejemplo, al lenguaje de la danza, con un programa de el desarrollo el desarrollo de la creatividad a través del movimiento y la danza, que he dado desde hace 20 años con niños de preescolar y primaria. Okay. O sea, prácticamente la formación que tiene es más hacia la docencia que, digamos, hacia la parte de ejecutante, ¿no? Así es, sí. Okay. Mi plan de estudios estaba enfocado a la docencia. Entonces, pues básicamente es eso, me he dedicado más a la docencia. Y no le ha gustado como dice, ¿no? El escenario y que ya uno no se quiere bajar y demás, o de verdad le apasiona. Digo, acaba de mencionar que Karime es mi maestra en la licenciatura, tal vez por eso esté un poco nervioso, porque de verdad amo sus clases, pero pues si no le llamó la atención o si le apasiona más la docencia que estar arriba de un escenario, no sé, me gustaría que nos compartiera. Bueno, primero agradezco mucho tu comentario, eso me llena de mucha satisfacción porque al final
pues dar clases para mí es muy bonito, es muy gratificante y me gusta mucho, ¿no? Y saber que, bueno, que disfrutan mi clase, pues eso me hace sentir bastante bien. Pues sí, cuando egresé, lo que pasó es que cuando egresé, luego me contrataron para dar clases. Entonces tenía como poco tiempo para experimentar el escenario. Sí lo intenté, la verdad es que sí lo intenté muchas veces, pero al final pues era como un poco informal y a veces mis compañeros no tenían tiempo, a veces yo misma no tenía tiempo. Esas cosas hacen que se desintegren estas cosas y bueno, pues yo más bien fui buscando mi estabilidad en la docencia, ¿no? Llegué a trabajar en 5 lugares al mismo tiempo, entonces corría de un lado para entrar al otro y así, ¿no? Y dar clases pues en todos lados, ¿no? Y eso pues me fue absorbiendo, ¿no? De repente, pues sí, de repente sí extraño los escenarios un poco, pero hay algo que fui descubriendo pues con mis alumnos, que fue el detrás del escenario, ¿no? Claro. Esta cuestión de desde preparar a mis grupos para llevarlos al escenario, preparar el mismo escenario, preparar la logística, todas estas cuestiones que envuelven el que puedan estar en el escenario, pues me hicieron descubrir ese detrás del escenario que también me apasiona, ¿no? Organizar toda esta parte de la escenografía, de las luces, todo eso me gusta mucho. Claro, y es que creo que me proyecté un poco ahorita con eso que comentaba, porque creo que mm, muchos bailarines, o sea, que empezamos como ejecutantes, a veces proyectamos, ¿no? Hacia el futuro y decir, bueno, ¿qué es lo más lógico, entre comillas, que puedes hacer después de bailar? Es dar clase, ¿no? Y yo recuerdo mucho cuando aquí se empezaron a abrir las plazas de la SEP, pedían pues un documento oficial que te avalara como docente, como maestro, ¿no? Y muchos que habíamos bailado, que estábamos bailando en esos momentos, pues no teníamos pues la documentación para poder decir, sí soy apto o creo que soy apto para dar clases, ¿no? Y es por eso que también a mí me entra la curiosidad de entrar a la licenciatura y decir, bueno, ya con el papelito en mano puedo entrar a dar clase a cualquier lado y eso es genial. Y al entrar a todo ese mundo que te lleva también al estar detrás y lo que envuelve al producto final, es cuando empiezas a descubrir muchas más cosas, ¿no? Y entonces y empieza cada quien a caer en cuenta de hacia dónde quiere ir y quiere llegar y no casarse con el hecho de, bueno, soy bailarín, tengo que terminar como maestro, ¿no? Y habrá gente que diga, yo desde un principio quiero estar en la docencia y, y se abre también otro campo muy grande para poder decir, claro, de aquí puedo yo tomarlo, ¿no? ¿Qué consejo justo le daría como a toda esa gente joven y no tan joven que estamos como en esa constante búsqueda de saber qué quiero para el futuro? ¿Qué, qué es lo que tendría yo que pensar? O bueno, no específicamente yo, sino la gente para poder definir el camino hacia el cual quiero llegar. Eh, pues es una gran pregunta. Al final yo entiendo y sé que, porque bueno, yo también lo viví, que todos queremos bailar, ¿no? Eh,
A veces se puede, es fácil, la vida nos empuja a eso o no, no lo sé. Pero bueno, otra opción es la docencia, sí. Pero también no solamente dentro de la danza está la docencia, ¿no? Está también pues la parte de la investigación, está la parte de la producción, está pues no sé, alguna parte de documentación, de gestión, ¿no? Yo creo que en la actualidad tendríamos como que pensar en tocar también esos puntos, ¿no? Y en explorarlos y en eso, ver si eso es también lo que nos gusta, ¿no? A veces bailar es muy complejo porque se necesitan ciertas características o porque ya el mercado está muy lleno o porque, no sé, es muy complejo pensar solamente en bailar, ¿no? Hay otras cosas que podemos explorar y que podemos ver que también en eso podemos aportar algo al mundo de la danza. Claro. Claro. Y justo como lo menciona, que hay diferentes o diversas áreas en la danza que creo van de la mano con disciplinas diferentes, ¿no? Lo platicábamos en varios podcasts que, por ejemplo, para la gestión, ¿no? Se necesita pues herramientas de administración, de saber algo de contaduría, incluso damos De por sentadas ciertas abogacía. cosas, ¿no? Entonces, creo que se necesitan muchas herramientas para diversas áreas de la danza, no solo estar arriba de un escenario o frente a un grupo. Creo que deberíamos de buscar como, sí me gusta la danza, pero también buscar qué otra cosa me apasiona para complementarlo en la danza y creo que eso nos hace disfrutar el doble, ¿no? Que en su caso, por ejemplo, le encanta la danza y le encanta enseñar, pues conjunto creo que es el plus, ¿no? Y regresando un poco a esto de la educación, cuál sería como sus satisfacciones o las pequeñas, grandes satisfacciones que ha tenido a lo largo de su trayectoria como docente. Ay, pues han sido muchas. Mira, una de ellas es justo haber podido darle clases a niños, ¿no? Las generaciones han ido cambiando, evidentemente, y lo cual está muy bien, ¿no? Y poderme ir como adaptando, o sea, en realidad llevo 27 años dándole clases a niños, ¿no? Ok. Entonces, de repente, eh, poder descubrir que me he podido adaptar a las épocas y que la energía es totalmente diferente, ¿no? Con cada población y que al final el material que voy preparando es pues el adecuado para los niños porque ellos lo manifiestan, o sea, un niño siempre dice francamente qué le gusta y qué no le gusta, ¿no? Y al final, bueno, habrá a quien no le guste y es respetable, ¿no? Pero al final de cuentas, poderles dar la oportunidad de explorar este mundo para mí ha sido como muy satisfactorio, porque no pretendo formar bailarines, pero sí pretendo sembrar una semillita del gusto por la danza, ya sea como bailarines, como espectadores o como personas que en algún momento van a voltear a ver alguna puesta en escena y van a decir, ah, qué interesante, un poco como yo me movía o un poco la propuesta que había en mi clase de danza, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido como muy satisfactorio. Y bueno, ya
pues ver que alguna que otra alumna o alguno que otro alumno de repente ya me lo encuentro cuando ya crecieron en alguna escuela profesional buscando un lugar para estudiar danza, pues eso me llena mucho, ¿no? Claro. ¿Y qué ahora que trabaja con niños tantos años y que lleva también clases en la Nelly, cuáles son las diferencias que puede encontrar? Digo, debe de haber infinidad, ¿no? Pero entre el trabajo que conlleva hacerlo con niños, justo que, que es dejarles esa semillita, como dice, y ver si germinará en un futuro, a con los jóvenes que ya están en esa hambre de preparación y de querer tener más herramientas para lo que se quieren dedicar y a lo que escogieron enfrentarse. Pues sí, bueno, con los niños, aunque es una materia que llevan obligatoria, ¿no? Pues al final no se pretende prepararlos, ¿no? Para bailar, no se pretende prepararlos para ser bailarines o maestros, se pretende generar el gusto por el movimiento y a partir de eso, bueno, ya que ellos exploren estas posibilidades y pues que decidan si en algún punto les gusta. Y en cambio, pues ya cuando es a nivel profesional, en este caso, pues en la Nelly, ahí pues se supone que llegan ya convencidos de lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, bueno, aunque llegan convencidos, pues siempre me parece importante como seguirlos enamorando, ¿no? Día con día de lo que van haciendo. O sea, no dar por hecho que, bueno, ya llegaron aquí y entonces ya, esto es y ya, se ajustan. No, se trata pues de enamorarlos de lo que es la carrera, de lo que van a hacer en un futuro, de lo que pueden hacer todavía más adelante, o sea, de las herramientas que se les dan como para que las tomen en un futuro y a partir de eso ellos puedan pues generar otras cosas, ¿no? Claro, Y, sí. y Adelante, justo adelante. como lo menciona, es lo complicado, ¿no? A veces de que muchos podemos entrar a una carrera o una licenciatura en danza creyendo que el haber bailado en X o Y compañía o en X o Y escuela, pues ya tenemos camino ganado, ¿no? Y nos enfrentamos a que una licenciatura es eh, mucho más exigente que estar en un grupo o en una academia. Y no es por desprestigiar las academias o escuelas, no a nivel licenciatura, pero es diferente la exigencia y es diferente el entrenamiento que debe de llevar alguien que se va a dedicar pues el resto de su vida a la danza. Entonces creo que es uno de los temas también que hacen muy bien en la Nelly, el motivar el que se debe entrenar uno, el que debe estar en las condiciones óptimas para poder absorber todas esas herramientas que después se hacen conscientes y se ejecutan cuando estás frente a una población de diferentes niveles, o si lo vas a ejecutar, pues ya teniéndolo consciente es diferente una ejecución a alguien que no ha tenido como la preparación a nivel profesional. Entonces, le doy toda la razón a lo que menciona de que es motivar día con día al alumno a que se supere y a que encuentre nuevas ramas en este árbol inmenso que es la danza. Así es, pues esa es la idea, ¿no? Que al final pues exploren y absorban las diferentes técnicas
como para el dominio de su cuerpo, de sus movimientos en el espacio, y que a partir de eso vayan explorando las posibilidades como para ver también por dónde es que se les facilita más, ¿no? O sea, en el caso de danza española, el que tengan varios géneros de danza española, no quiere decir que se dediquen a todo, ¿no? A lo mejor se les dificulta alguno y deciden irse por uno solamente, Claro. ¿no? Entonces, bueno, o a lo mejor son buenos en todo y en todo pueden dar clase y en todo pueden bailar y en todo pueden pues estar, ¿no? Pero lo importante al final de cuentas es eso, que tengan las herramientas y que encuentren la motivación para seguir en ellas, ¿no? Sí, y creo, bueno, no conozco a profundidad la estructura, por ejemplo, de la Nelly, pero tuve la fortuna a principios de año tomar clases con un maestro que es egresado de ahí, y más o menos como que yo también iba entendiendo como esta idea que trae, ¿no? De la escuela. Y, y me ponía a pensar desde mi área del folclórico, que digo, no sé, y es una apreciación muy personal, no quiero como decir que así es el mundo folclórico, pero yo notaba en Ángel que había como esa libertad de poder decir, bueno, nos estamos atorando de ese lado, bueno, podemos cambiar a otro estilo que sea mucho más accesible para todos, ¿no? Porque era un grupo inicial con gente que teníamos como alguna noción de danza y chavos que era la primera vez que tomaban una clase, ¿no? Entonces, sí, el nivel pues venía un poco disparejo y él tenía como esta facilidad de poder ir encontrando qué estilo, qué cosas eran mejor para que el grupo fuera parejo. Y a veces siento que en los folclóricos nos hemos creado una idea muy cuadrada y muy cerrada, o sea, es por aquí y si, bueno, estos dos no pueden, pues ni modo, tienen que quedarse rezagados y hacerle como puedan para alcanzar a los demás, ¿no? Poco a poco se ha ido abriendo también esta comunicación entre la rama folclórica, pero sí me impactó mucho que hubiera como esa libertad. Yo decía, wow, o sea, es otro mundo, otro lenguaje, otra lectura, siendo que es lo mismo, entre comillas, ¿no? Que es danza. Y ahí justo radica el, el poder decir mi lenguaje hacia la docencia o mi lenguaje hacia el ejecutar o mi lenguaje hacia la investigación. Y es admirable cada una de las ramas, pero yo entendía, claro, si yo estudié una carrera como investigador, muy difícilmente voy a poder entender las necesidades de la docencia. O si yo soy docente como tal, pues a lo mejor habrá cosas que sí pueda definir a la hora de ejecutar, pero me faltarán cosas. Y creo que por lo menos en la rama de danza española, la Nelly está muy bien cubierta, muy englobada a poder tener todas estas diferentes opciones. Y eso es algo que me cambió el chip con respecto a la Nelly, que lo veo ahora y digo, wow, es algo que tampoco en todas las escuelas lo pueden enseñar o puede uno seguir como tan consciente de eso. Pues gracias por el comentario. Creo que
es muy bonito escucharlo. Yo creo que mis compañeros de danza española estarán muy orgullosos como de escuchar esto. Pues sí, bueno, empezando porque, bueno, la danza da como toda una posibilidad de exploración del movimiento y de una autoconciencia, ¿no? De nuestro cuerpo en el movimiento, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de esa conciencia que nos genera el movimiento, yo creo que tenemos la oportunidad de saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde somos buenos, hasta dónde no tan buenos, pero siempre buscar como posibilidades, ¿no? Eso por un lado. El enfoque que me comentas, pues tiene que ver con esta práctica de la docencia, ¿no? Que al final de cuentas, como docentes, siempre tenemos que buscar, pues eso, la manera de que si no se entiende de una manera o de una forma, pues hay que buscarle para que se entienda de otra. Y así, constantemente, es un poco lo que les decía, siempre buscar como la manera de enamorarlos y de darles como todas las herramientas para que en esta búsqueda constante, pues vayan definiendo por dónde va su camino, ¿no? Claro. Así es. Justo. Adelante, maestro. Sí, 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 y bueno, y con base en eso, pues eso, ir definiendo también, pues a lo mejor me doy cuenta que me apasiona la danza, pero que a lo mejor no me siento tan cómodo o cómoda en el escenario, pero que puedo aportar de otras maneras, ¿no? Con una investigación o con una parte de producción o de otras formas que envuelven a la danza. Claro. Claro, sí, coincido. Me gustaría cambiar bueno, no tan drástico de tema, es sobre danza española. ¿Cuál ha sido su experiencia a lo largo de su trayectoria el estar en una rama de la danza como es la danza española en México y con pocas escuelas a nivel profesional de danza española? Digo, de folclore sabemos que hay N cantidad de licenciaturas de danza folclórica, en enseñanza de la danza folclórica y demás, pero en estar en una escuela a nivel licenciatura de danza española en México, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cuáles han sido las dificultades o buenas aventuras que ha tenido el estar en la rama de la danza española aquí en México? Pues mira, a partir de que yo egresé, al final de cuentas, como bien dices, antes no había como tantas academias particulares, ¿no? De danza española donde uno pudiera seguir. Sí intenté en una que otra y al final pues me decanté básicamente por el folclore español. He tomado clases de flamenco, un poco de danza estilizada, pero básicamente me he ido como por el repertorio del folclore español, ¿no? Al principio lo estudié mucho tiempo con el maestro Gabriel Blanco, que es maestro de la Nelly, y después pues ya yo fui como buscando mi camino. Lo mismo, de folclore español aquí en México, pues realmente no hay, ¿no? No hay. Entonces, yo lo que he hecho, descubrí un festival que se da en Querétaro cada 2 años, donde traen maestros de danza española de España, ¿no? Del Conservatorio de España, del Conservatorio de Mariema, de grupos
independientes, pero que al final pues son grandes maestros y que dominan cada género, ¿no? Y entre ellos pues siempre traen a una maestra que trae una propuesta de folclore español y de neofolk. Entonces, pues yo no falto. Cada 2 años estoy ahí. Yo estoy ahí porque al final, pues si estoy frente al grupo enseñando este género, pues tengo que buscar la manera de estar vigente en ese tema, ¿no? Entonces, pues sí, con ella he estado como al pie del cañón desde hace 13 años, ¿no? Ok. Y también hasta mis cursos en línea con ella y así, o sea, ¿no? Pues buscando la manera de estar vigente en ese tema. Y sí, justo creo que ya se lo he platicado a Gus que pues yo también vengo de folclore, vengo de folclore mexicano y pues casi toda mi vida había sido en torno a eso y me decidí por el reto de entrar a danza española y de verdad que fue un mind blown muy grande el descubrir que es un mundo eh, muy vasto, muy grande y muy específico. Creo que es lo que más me sorprendió de la danza española, que puede llegar a ser muy específico y muy minucioso en cuanto al estilo, a la nomenclatura, a la técnica en sí, y es lo que al final hace tan espectacular la danza española con un solo movimiento. Y eso me llena y de verdad yo estoy fascinado con el mundo de la danza española y por eso de verdad también estaba muy emocionado en la entrevista de conocer más de este mundo que apenas estoy rascando por encimita. Pues sí, y eso que apenas empiezas, amigo. Este, pues sí, al final ya te darás cuenta conforme avances que las posibilidades pues son muchas, ¿no? Ahorita, bueno, estás con folclore español, con danza estilizada y bueno, con danza clásica para el entrenamiento de tu cuerpo, con improvisación, con otras materias que complementan esta formación, ¿no? Pero una vez que entres al mundo del flamenco, pues va a ser otra cosa. Más adelante un poco de escuela bolera, así, ¿no? Cosas que te van a ir dando elementos para conocer cada género y que van a ir completando de muy buena manera tu formación, ¿no? Y dándote posibilidades. Claro, sí, sí, sí. Ahora, Karime, algo que ahorita que estaban, que lo comentan así, creo que es importante también para la gente que de repente vemos de lejos la danza española o la gente que esté interesada a lo mejor en decir, oye, yo quiero aprender, quiero ver otras opciones. Justo como el definir que, o sea, la danza española se divide en muchos estilos, ¿no? Yo hace pues, ya bastantes años que estudiaba danza folclórica, nos daban clase de flamenco y así era la clase, ¿no? Flamenco. Y uno se queda pues con lo primero que te dan. Entonces, yo cualquier cosa que veía decía, pues eso es flamenco, ¿no? Y la rumba pues es parte del flamenco y las sevillanas son parte del flamenco. Y hasta muchos años después que empecé a tomar de nueva cuenta las clases y que nos explicó qué íbamos a ver y cómo, de verdad a mí me explotó la cabeza porque dije, o sea que no todo es lo mismo. Entonces, ¿cómo en una visión muy a lo mejor rápida, cómo la gente podría entender o decir,
esto me gusta y entonces esto se llama flamenco o esto es escuela bolera. ¿Cómo podría un mortal cualquiera como su servidor poder definir con simples cositas todas las ramas de la danza española? Pues sí, pues mira, pues son básicamente 4 géneros, ¿no? El folclore español, la danza estilizada, la escuela bolera y el flamenco. El folclore tiene que ver como con estas danzas tradicionales de los pueblos de España, que bueno, un ejemplo como más acercado sería las jotas, los boleros, las seguidillas, eh, fandangos, ¿no? Como, y que son danzas que tienen incluso como una vestimenta muy específica, ¿no? Como más tapada, más holgada, más amplia, de faldas largas, para las mujeres, de chalecos, de pantaloncillos cortos para los hombres con medias blancas, ¿no? Por poner como un ejemplo Muy cotidiano. sencillo. Sí, exacto, cotidiano o sencillo, ¿no? Ya la danza estilizada pues toma pasos del folclore español con pasos de la danza clásica y viene ahí como ya una interacción un poco más elegante, un poco más colocada, por así decirlo, ¿no? A diferencia del folclore que es como más orgánico, como más, eh, ¿cómo te diré? Como natural, ¿no? Exacto, Sí, como más sí. natural, ajá, sí, sí, como más natural, como más eso, de pueblo, de costumbres, ¿no? Más natural, exacto. Y bueno, la danza estilizada ya viene como más academizado, como más de posturas, como más fino, por así decirlo, ¿no? La escuela bolera, bueno, tiene una técnica mucho más rígida basada en la danza clásica, ¿no? Ya colocaciones mucho más estudiadas, mucho más colocadas, con cierto dominio del virtuosismo. eh, y bueno, el flamenco ya es otra parte eh, igual, un poco más relajada, pero como más percutida, como más hacia el piso, como más pesada, como más, tiene una característica como más arraigada, ¿no? Como más pegada al piso, más asentada, por así decirlo. Entonces, y bueno, con la característica de la guitarra, de las percusiones, de movimientos mucho más cortados, como más percutidos, como más rápidos, ¿no? Por así decirlo, Okay. son marcados, por así decirlo. Ok, no, pues sí, son muy buenas observaciones para ir también educando el ojo, ¿no? Y eso, pues muchas veces no lo podemos tener a la mano. Entonces, gracias por esa breve clase. Qué amable, sí, pues sí. Digo, de manera general, ¿no? Sí, claro. Como dices, es padre ya que alguien te explique como las diferencias eh, que hay a partir del estilo de cada género y que al final, pues eso es lo que hace
diferente a cada uno, ¿no? Ujú. Y lo que lo hace a cada uno complejo, porque como bien dices, o sea, el dominio de cada estilo tiene su grado de complejidad y tiene Claro, como su tiempo de preparación, de observar, de sentirlo y de poderlo expresar, ¿no? sí, claro. Ay, muchas gracias, maestra. O de que, Y sí, yo coincido en que hay una brecha bastante amplia en el desconocimiento de lo que es la danza española y que justo el desconocimiento no nos permite disfrutarlo de la misma forma que si tuviéramos unos pequeños conocimientos acerca de por dónde va o de dónde viene cierto estilo, cierto género de danza que se está ejecutando y el público puede observarlo con distintos ojos y ver la virtuosidad del ejecutante o la virtuosidad del género en sí. Entonces creo que esa es una labor, creo que de todos los que nos dedicamos al arte y a la danza, el tratar de difundir estos pequeños elementos que para el público los puede hacer disfrutar de otra forma y que al final van a hacer que se respete también nuestra carrera, ¿no? Sí, así es. Sí, que bueno, son cosas que igual hay que echarse un clavado a observar y a ver y a practicar, ¿no? ¿Por qué no? Y pues a sentirlo, a vivirlo, a experimentarlo como para eso, como para saber si nos gusta, si no, si se nos dificulta, si no, o lo que sea. claro. Ahora, yo sí tengo un pequeño reclamo, si lo puede usted hacer llegar a las autoridades competentes de la escuela. Eh, y digo, no porque, o sea, pasa, yo creo que en la gran mayoría de las escuelas de danza o de arte, ¿no? Y es algo que peleamos también desde adentro y luego nos toca pelearlo desde afuera. Los rangos de edad. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué limitarlo a un rango de edad? Eh, Digo, me tocó de muy joven tener amigos ya pues mucho más grandes que yo, que les decían, pues es que, y en ese momento eran a los 28, me parece que en la escuela de la Ciudad de México ya no les permitían ingresar, ¿no? Porque ya eran demasiado grandes para poder tomar los 5 años que tomaba la carrera. Y uno decía, pero si 28 años todavía uno pues está como con la energía, ¿no? Y de repente empezar a toparse que en muchas escuelas es a los 30, a los 25, a los 32, a los 26. Y entonces todos los que pues nos vamos quedando ya en una edad no permitida, se nos empiezan a cerrar también esas oportunidades de conocer nuevos estilos, nuevas ramas, nuevas estructuras que yo ahora que me ha tocado a mí vivir esa parte, me lo cuestiono y digo, bueno, ¿por qué? O sea, ¿cuál es lo puedo entender a lo mejor en la parte física, que pues ya empieza uno a tener ciertas deficiencias, pero, pero ¿por qué o sea, ¿por qué hacerlo tan drástico? Sí, sí creo que hay mucha gente que a lo mejor no tuvo tampoco la oportunidad en su momento de poder estudiarlo como una carrera, como una licenciatura, y que ahora que hay pues todas estas escuelas con esas oportunidades ya tampoco se les permite porque ya pasaron el rango de edad y entonces quedan como volando requiero tenerlo, pero ya no, pero sí existe a lo mejor una cosa que se llama, ay, Alfredo, ayúdame, Nivelación. nivelación, ¿no? Pero es más para también encarrerarlo hacia otro tipo de enfoque, pero la parte técnica
pues ya queda también un poco rezagada. Entonces, quiero aprovechar que tengo a una maestra que me pueda también como decir el por qué. No reclamo para ustedes, pero sí como el querer entender un poquito a lo mejor esas decisiones. Pues mira, yo, o sea, no soy como la persona adecuada para contestar eso. Al final, pues forma parte como de un sistema, forma parte como de un periodo como bien dices, de capacidades físicas, y también de compromisos personales, ¿no? Porque al final de cuentas ya las personas pues ya más grandes tienen ciertos compromisos, entonces están como dentro de un rango de edades en el que todavía lo pueden estudiar. Finalmente, pues en la Nelly tienen un rango de edad amplio. Amplio. Sí, porque en otras escuelas profesionales pues es mucho más reducido, justo bueno, por esto, por cuestiones físicas y de aptitudes y otras cosas. Sin embargo, a diferencia de mis épocas, en estas épocas hay muchas academias de danza, ¿no? Formadas también por egresados de la Nelly, y en donde pues el rango de edad pues no es tan estricto, ¿no? Entonces, y hay muchas posibilidades, o sea, ya en la actualidad hay cantidad de academias particulares que incluso ya están incluyendo los diferentes géneros, o sea, antes nada más eran como academias de flamenco, ¿no? Muy localizadas, ¿no? Pero ahora ya esas academias se están como abriendo a otras posibilidades y están dando danza estilizada y están dando repertorio de folclore español, y no sé qué tanto hayan explorado, ahí sí desconozco, escuela bolera, ¿no? Pero sí sé que las academias hoy en día están abriendo sus posibilidades y están dando como todos los géneros, bueno, o la mayoría de los géneros. De los géneros. Sí, sí, sí. Ok. Pues sí, para ir cerrando un poco el podcast, porque como dijimos al principio, el tiempo se nos va de volada cada vez que hacemos un episodio más. Pues, ¿qué le diría o qué le recomendaría a las personas que están allá afuera, que están estudiando danza, o los que quieren estudiar danza y los que quieren dedicarse a la docencia en danza? Ay, pues eso, yo les recomendaría que no lo dejaran, que siempre se dieran la oportunidad de ir descubriendo cada vez más, de explorar en su cuerpo las posibilidades que tenemos, de ir tomando conciencia y de explorar otras cosas que complementan la danza. No solo bailar, eh, tiene que ver con la danza, ¿no? Muchas otras cosas la envuelven, la cobijan y hasta la complementan para siempre estar vigentes y poder aportar algo, que es lo importante, ¿no? Pues un súper buen consejo para todos aquellos que están en el comienzo de ese camino complicado, pero al mismo tiempo hermoso y tan lleno de satisfacciones que es la danza. Muchas gracias, sí, pues sí. Maestra, ¿dónde Pues le podemos encontrar? No sé si tenga algún tipo de red social para clases que dé usted.
cursos que tenga usted en puerta. Pues ahorita no tengo ningún curso ni ninguna clase como de manera independiente. Eh, Digo, soy Karime Ruiz, así me encuentran en Facebook. Eh, pero sí, ahorita básicamente no, estoy como trabajando en 3 lugares, entonces yo no, ahorita no he abierto como esa posibilidad de dar clases por mi cuenta, pero bueno, en algún momento se dará. Ok. Pues maestra, muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir a platicar a esta charla, de compartirnos un poco de su experiencia y de sus vivencias y nada, de verdad, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Al contrario, un gusto y esperamos podernos encontrar pronto para conocernos en persona y poder seguir teniendo esta retroalimentación que en serio creo que es de las cosas que damos gracias a este proyecto de poder tener, que nos llena esos huequitos en el corazón. De verdad, muchas gracias. Espero se encuentre muy bien y pues nada, ya saben a todos ustedes que nos observan, esperamos que les haya gustado mucho esta plática. Ya saben que pueden compartirla y etiquetar a la gente que crean que le puede interesar y gustar. Y pues nada, Alfredo, muchas gracias por este regalito que nos diste. Pues nada, yo fascinado, creo que soy el primero en estar fascinado más que cualquier otra persona. Entonces, de nuevo, gracias maestra, espero que tenga muchos éxitos más frente a diferentes poblaciones. En la Nelly, que pues ya es mi casa, entonces éxito en todos los proyectos que emprenda maestra. Muchas gracias, de verdad estoy muy agradecida por haberme tomado en cuenta, por haberme invitado y por permitirme estar con ustedes en esta plática tan amena. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Cuídense mucho. nos vemos el siguiente episodio. Gus, un gusto. Igualmente, cuídense mucho. Bonita noche. Esta es Ter. ¿Esta es la llamada? No, ya se acabó. Ah, bueno, vámonos.